todos los queridos televidentes, estamos nuevamente en su programa Creciendo Juntos. El día de hoy nos acompaña un invitado espectacular, alguien melipillano de nuestro sector, un crítico social y candidato por el Partido Progresista de Melipilla. Su nombre es David Saldaña. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que te quiero hacer, mi amigo David, tú estás estudiando actualmente, ¿qué estás estudiando? Claro, bueno, yo estoy estudiando técnico en nivel superior en odontología en el Instituto ENAC de Santiago. ¿Cuándo te estarías titulando, terminando? Bueno, egreso en unos meses más, si Dios así lo quiere. Estoy culminando el proceso de la práctica profesional. Ha sido una carrera bonita, es interesante y desgastante también. Para que la gente te conozca un poquito más, ¿cierto? Estás contando claramente que tú estás estudiando para ser técnico odontológico, ¿cierto? En Santiago. Eres un hombre de acá de Melipilla, de la zona. Eres un hombre que le gusta mucho el folclore, por lo que yo te he conocido, porque ya tenemos bastante cercanía. Quiero preguntarte un poquito, para que la gente te conozca un poquito más. Yo me metí un poquito a YouTube para investigarte un poco, amigo David. Por ahí algunas imágenes donde tú estuviste metido en la Revolución Pingüina del año 2011, si no mal lo recuerdo. Para que nos cuentes un poquito tu experiencia. Bueno, en el año 2011 fui presidente del Centro de Alumnos del Liceo Hermano Sotomayor Baeza. Dirigí la Federación de Colegios Municipales, donde se agrupaba, ¿cierto?, el Liceo Politécnico, el Liceo Sotomayor, el Liceo Llenari y el Gabriela Mistral. Bueno, también ese año se generó la coordinadora de estudiantes secundarios de la comuna, donde se agrupó a los colegios de todo índole, tanto municipales, particulares y subvencionados. Bueno, fue una bonita experiencia. Como no serlo, si en realidad el interiorizarte en un problema social tan profundo como la educación y tener la posibilidad de representar a tantos estudiantes y tantas familias que detrás de la educación ven una puerta de ascenso social, claramente genera lindos recuerdos, genera linda instancia y sobre todo genera el compromiso, ayuda a fortalecer el compromiso social. Y para recordar un poquito a nuestros televidentes, ¿cierto?, lo que ocurrió en el 2011, cuéntanos cuál era el grueso de la discusión que ustedes tenían en ese tiempo. El grueso, lo principal. ¿Cuál era su lucha principal que tenían con respecto a la educación? Bueno, a nivel nacional la lucha, de hecho, es la misma que hasta el día de hoy. Tenemos la consigna clara de que necesitamos una educación gratuita en todos sus niveles, garantizada por el Estado, que sea laica, que sea de calidad, sobre todo de calidad, porque no queremos nivelarnos con el nivel más bajo de educación. Nivelar hacia queremos arriba. Subir, queremos que la educación sea para todos iguales, de una calidad excelente, que nos prepare de verdad para enfrentar el mundo universitario, que tú te das cuenta cuando sales de cuarto medio y posteriormente ingresas a un instituto, a una universidad, que la realidad es muy diferente. O sea, todo lo que te enseñan en el liceo, en un colegio, en lo práctico no te prepara. Simplemente te dice qué hacer o cómo regirte, cuáles son las conductas, pero en lo esencial no hay una enseñanza de métodos de estudio, no hay una enseñanza de contenidos que solventen un piso básico para poder enfrentar el mundo universitario. Y bueno, como no recordar que toda la educación en general necesita un cambio de raíz. Ahora, para ir adentrando un poquito en la médula de este asunto, yo igual me metí un poquito en el tema de la educación en ese tiempo, el 2011. De hecho, como referencia, yo salí de cuarto medio el año 2000. Así que tengo bastante años, aunque no se nos nota mucho, parece que la distancia de edad. La barba. La barba, ¿cierto? Me camufla un poco. Yo siempre estuve de acuerdo que la educación se desmunicipalizara, la palabra, ¿cierto? Sí. Porque, y siempre he pensado de manera muy personal, lo digo, que la educación sea estatal y que no pase a las manos de la municipalidad.
Ahora yo, escuchando la bandera tanto de Vallejo, en los tiempos antiguos, ¿cierto? Vallejo cuando estaba ahí en el tapete junto a Boris y a Giorgio Jackson, y obviamente tú también, David Saldaña, que está acá luchando por Melipilla, pero en distinta escala, porque ellos estaban en la parte, ¿cierto?, universitaria, y tú estabas aquí en la Revolución Pingüina. Siempre se habló de que haberle quitado poder al Estado le ha hecho un flaco favor al país y a la educación. ¿Cuál es tu percepción con respecto a esto? Sí, bueno, yo comparto esa teoría. Yo creo que el que la educación sea municipal o corresponda directamente la educación pública a una municipalidad, en este caso a una corporación de educación, debilita mucho el soporte que uno le da. Entonces, por ejemplo, vemos un déficit monetario en los colegios municipales, porque en realidad el ingreso o la cantidad de plata disponible para la educación se tiene que dividir en tantos factores, en tantos diferentes colegios, en trabajadores, en sueldos, que las platas municipales no dan abasto. Eso pasa tanto en las grandes municipalidades como en las pequeñas municipalidades, las grandes corporaciones. Ahora, el Estado tiene que financiar en la forma más de anécdota. Como se dice en el Correo de las Brujas, uno escucha muchos comentarios y uno sabe que en el Correo de las Brujas hay comentarios ciertos y comentarios que son erróneos, que son falsos. Hay de todo. En el Correo de las Brujas yo tengo información que muchas veces en la corporación municipal se hace mucho intervencionismo político en los colegios. ¿Qué tan cierto es eso? A veces, me refiero el alcalde actual, esto es transversal, me refiero a todas las comunas del país, muchas veces ocupan este elemento de presión como de gancho político, de aprovechamiento político para lucirse, y en el caso que sea estatal, ¿le cambiaría también un poco el matiz a este asunto? Sí, bueno, el intervencionismo político yo creo que en realidad hoy por hoy se da en todos los no sé, las organizaciones, ¿ya?, del carácter que sean. Pero desafortunadamente en educación hay algunos prismas que son mayormente dominados por la política. Entiéndase que ya sea un alcalde de izquierda, de derecha... es un tema transversal. Es un tema transversal y que afecta de igual manera a todos. Es decir, por ejemplo, tenemos centros de alumnos que tienen una estricta prohibición de funcionamiento solo por el hecho de que siempre es complejo un grupo de estudiantes organizados. Partamos desde ese punto de vista. Para ellos no es fácil manejar a, no sé, un universo de 950 estudiantes que puede tener el liceo, un universo de 1200 estudiantes que puede tener el Politécnico. Manejarlos en lo concreto, organizados, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el líder de ese centro de alumnos, el presidente o su directiva en conjunto, van a tener de respaldo un total de alumnos demasiado importante para que la autoridad haga oídos sordos. Entonces, ¿cómo se evita eso? Básicamente impidiendo el funcionamiento, consiguiendo de repente al dirigente del centro de alumnos que se necesita. Mira, este chico es más sumiso, esta niña es más callada, o esta niña es muy aplicada, por ende no va a preferir a lo mejor movilizarse para no perder clase. O sea, con esto me estás diciendo que sacan las máquinas, como se dice en política, claro, y potencian a los que a ellos les conviene. Y potencian a la carta más conveniente. Si la carta no es conveniente, hay otros mecanismos de presión, ya sea en las notas, en la asistencia, o bien un bloqueo directamente. Necesitas algo con el alcalde, tiene que ser a través mío. Algo con el presidente de la corporación, a través mío. Gerente de la corporación a través mío. Y eso es igual de intervencionismo. Vemos también lo mismo en las actividades, o sea, estudiantes que bailan folclore, estudiantes que hacen música con sus implementos. Partamos de esa base. O sea, yo bailo en mi liceo y en mi liceo tengo que usar mi ropa, tengo que gastar en la música, tengo que idealmente conseguirme un equipo que poder llevar al liceo, porque las instancias, los mecanismos hoy no están. Y eso creo yo que también es culpa o responsabilidad en gran parte también de la autoridad, porque falta esa autoridad que esté, sea concejal, sea alcalde, sea gerente de la corporación. Estar, involucrarse, no ver las cosas desde una oficina o esperar a lo que te diga el director, que sabemos que está en juego su pega. Y en el 2011, como referencia, que tú participaste en la Revolución Pingüina en el 2011,
¿Qué autoridad se te acercó para querer apoyarlo o si no lo querían apoyar, por lo menos a tener un acercamiento, una conversación con ustedes? ¿Algún concejal? ¿El actual alcalde? A ver, el gobernadora, si estaba en ese tiempo? ¿Quién se acercó? El gobernador en ese tiempo era Paula Gárate, ¿ya? Una, sabemos, militante activa del grupo de derecha, gobierno que en ese tiempo lideraba el país. ¿Se le acercó a ustedes? Jamás, no nos atendió, no nos recibió, la fuimos a ver, le llegamos cartas. Un día tuvimos que, de hecho, parar una movilización frente a la gobernación para que saliera a escucharnos y aún así tampoco salió. No me extraña, no lo hizo nunca. Por otro lado teníamos al actual alcalde, a Mario Gebauer en la alcaldía, quien al principio hizo caso omiso, pero a medida que el movimiento fue tomando fuerza y ejerciendo presión, se mostró evidentemente más interesado en conversar. El rating. Sí, sabemos que todo en este país, desafortunadamente, si uno no ejerce presión, las conversaciones no se dan. Entonces, a medida que fuimos tomando fuerza, que empezaron las movilizaciones por 2 o 3 días, o que ya literalmente caímos en las tomas de los colegios municipales, claro, las conversaciones se dieron, hubo una mayor disponibilidad de su parte, tanto como la del gerente. El gerente era un poco más esquivo, pero aún así el movimiento supo mantener su fuerza y obligar a que las conversaciones se dieran. ¿Y cuál fue tu costo el 2011? Mi costo. ¿Qué perdiste? Académicamente creo que perdí bastante, pero... ¿Y qué ganaste? ¿Qué gané? Una experiencia maravillosa. O sea, yo creo que básicamente ha sido uno de los momentos más importantes que he manejado, que he podido vivir, y te entrega eso, que es lo que te comentaba al principio del programa, el compromiso por lo social, el entender que las cosas tienen un porqué y que todos juntos podemos conseguir algo mejor para todos, y que los cambios se pueden dar. Como antecedente, yo tengo un amigo en Santiago, Maipú, que él estuvo participando en la Revolución Pingüina. Uh-huh. Él me dijo que no tenía idea de educación cívica, no tenía idea. Y me dijo, ¿sabes qué, Marcelo? La Revolución Pingüina tuvo un golpe vitamínico de educación cívica. ¿Es tan así? Es así. ¿Te pusiste a leer, a investigar? O sea, mira, yo siempre cuento esta anécdota, Las cosas se dan por algo. Yo cuando llegué a dirigir el centro de estudiantes del liceo, la primera prueba que yo tuve, digámoslo en un contexto de presión, fue conocer la Ley General de Educación, posteriormente la Ley Orgánica de Educación, la LOCE, la LEGE, el Manual de la Buena Enseñanza, leyes que afectan al mundo educacional y que componen básicamente el día a día. Tuve que aprender todo eso. Y eso te interioriza y, claro, te daba una inyección de vitamina. Y ahora, para ser un poquito más justo igual, porque hemos hablado harto de ti, ¿te acuerdas de algún compañero que luchó junto contigo, que los pueda nombrar aquí? Uf. Que estuvo contigo. Claro, no los vas a nombrar a todos, pero claro, como referencia. Son muchos. Bueno, ¿cómo no recordar a los otros 3 presidentes de centros de alumnos? Teníamos, por un lado, en el Colegio Boyenar a Sanegui Valladares, por otro lado a Daniel Fuenzalía en el Politécnico, a Marcela Vázquez, que fue una mujer que, pese a no ser presidenta del centro de alumnos de ese año, pudo ver la intervención política. De hecho, el control que había en la presidencia anterior y poder conseguir el respaldo total de las estudiantes y convertirse así en en la presidenta de que manejó esa instancia. Ahora, como referencia, me imagino que ustedes tuvieron bastante apoyo igual por parte de estudiantes de Santiago, se reunieron, me imagino, fueron a reuniones masivas, apoyaron el movimiento de la Alameda, me imagino, estuvieron ahí presentes. Sí, bueno, eso costaba un poco más. Pero igual con esfuerzo se trató de hacerlo. Sí, siempre llegamos a algunas instancias a nivel nacional importantes, en conversaciones importantes, y hay anécdotas también geniales. Redondeando un poquito la idea, hemos hablado un poquito de educación y ahora vamos a pasar a una pausa porque se ha puesto muy entretenido el programa, hemos hablado de educación y que siga en sintonía, pues vamos a una pausa y ya volvemos.
En Cuaresma de Fraternidad están los que aman, acogen y siembran, los que escuchan, anuncian y sirven, los que viven. Porque con tu aporte valoramos la experiencia de los adultos mayores. Cuaresma de Fraternidad. Tu aporte y mi experiencia valen. Digamos alto a los incendios forestales. No haga fuego en lugares no habilitados. En el verano, evita las quemas controladas. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl. Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. La Intendencia de la Región Metropolitana, en base a la información técnica proporcionada por CONAF. En desacuerdo, o sea, si lo exigen, que sea obligatorio desmenuzarlo. El informe fue entregado por el doctor Vladimir Pizarro. Mira, la huelga fue aprobada el 26 de diciembre. Hacer de esta comunidad una comunidad. Tras la aprobación de la reforma educacional. Bien, muy entretenido con mi amigo. ¿Ya? Recibir las llaves de su nuevo hogar. Me siento muy contenta, feliz. Yo soy hincha de Melipilla. Yo soy hincha de Melipilla. Yo soy hincha de Melipilla, un club pequeño pero de corazón gigante. Que no tiene miles de hinchas. Pero sí tiene una hinchada fiel. Que no tiene grandes títulos, pero los que tenemos nos hicieron grandes. Hoy vengo acá porque vuelvo a creer. Vuelvo a creer en esta ciudad que merece ser campeón. Nos volveremos a ser fuertes y el equipo que venga se llevará las manos vacías. Y nosotros la alegría de ver a Melipilla celebrando una vez más. Para ser campeón te necesitamos. Abónate y asiste al estadio. Continuamos en su programa Creciendo Juntos. Estamos hablando con David cosas bien importantes relacionadas a la educación. Y se me viene a la mente preguntarte alguna anécdota entretenida que haya pasado en esa revolución estudiantil que tú tuviste. A ver. Que se pueda contar, por supuesto. Claro. No, hubieron varias, como se dice, no sé. En una instancia en particular, viajamos hacia Valparaíso para apoyar la Marcha Nacional por la Educación que se hizo frente al Congreso. Instancia en la que viajamos junto al colegio de profesores, gente del movimiento estudiantil de la comuna, de los diferentes liceos y colegios de acá. Y viajamos, llegamos a Valparaíso, marchamos, un montón de personas que... Miles. Creo que en esa marcha llegamos, no sé si a los 120 o 150 mil manifestantes, lo que había sido un récord básicamente. Fue la primera vez que se izó la bandera gigante chilena en Valparaíso, en una de las marchas. Bueno, y terminó la marcha, empezó el acto cultural y nosotros llevábamos el típico cocaví para comer un poco mientras nos quedábamos allá. Y estábamos preparando nuestro pobre y disimulado pan con palta y el vasito de jugo, ¿cierto? Conozco hartos pan con palta, todo esto. Claro, hay varios, pero en el buen ejemplo, el pan con palta, ¿cierto? Y el vasito de jugo. Íbamos a empezar a comer. De hecho, la persona que lo estaba preparando todavía ni siquiera terminaba de hacerse el suyo,
cuando nos rodea un piquete de carabineros tremendo. Los Robocop. Y nos taparon de bombas lacrimógenas, pero todo el sector. Te estoy hablando de, no sé, la plaza de armas llena de gente atrapada en el humo de la lacrimógena, sin poder comer el pan. O sea, ya el pan estaba incomible, todos llorando por el efecto que genera el gas lacrimógeno. Y corriendo, arrancando de carabineros en círculo y sin hacer nada. O sea, lo encapsularon. Cabe destacar que estábamos comiendo, ni siquiera había una instancia como de, no sé, de disturbios. Los disturbios estaban a 4 o 5 cuadras, como en todas las marchas que se han hecho. La marcha en sí finalizó bien, el acto finalizó bien, pero yo recuerdo que en esa marcha, de hecho, salió hasta en las noticias a nivel nacional, porque sobre el escenario donde estaba tocando una banda cayeron muchas lacrimógenas y los músicos siguieron tocando hasta que la gente ya no estaba por el efecto de la persecución policial. O sea, aperraron los músicos. No, totalmente. Todos valoramos mucho la actitud de ellos, porque pese al baterista, yo recuerdo el baterista de esa banda estaba con la lacrimógena al lado y lloraba de una forma ese pobre joven ahí, pero murió tocando su batería. Y creo que todavía está llorando. Todavía está llorando, y la cantidad de lacrimógenas fue mucha. Y como te digo, nosotros no pudimos comer, tuvimos que correr, ahí por ahí nos perdimos, tuvimos que llegar después todo el grupo dividido al bus que nos traía de vuelta. El colegio de profesores también apoyó en esa marcha, una muy linda experiencia. Tuve el honor de marchar con mi profesora jefa, María Isabel Reyes, profesora de física, una emblemática profesora del liceo. Y nada, o sea, se perdió la comida, se perdió el show cultural, y repito, no estábamos en ningún acto de desorden, estábamos netamente comiendo y disfrutando la música. Los desmanes eran a 4 o 5 cuadras desde el lugar en el que nosotros estábamos, pero como dice, nos tocó por parejo a todos nomás. Así que tuvimos que correr y perder la comida. Bueno, una de las tantas, pero... David, en todo caso, la Revolución Pingüina nos dejó un mensaje muy claro a toda la sociedad chilena. Siempre se ha dicho el discurso que la persona que no vota no puede opinar. Claro. Y sin embargo los pingüinos no votan. Y la opinión de ellos, chuta, que golpeó fuerte la mesa en todo Chile. Y gracias a la Revolución Pingüina, después los que somos un poquito, que tenemos más años, nos empezamos a atrever a empezar a reclamar derechos que estaban un poquito desgastados. De hecho, el caso de Boric, Giorgio Jackson, Vallejo, La Cariola, ellos llegaron a la Cámara Baja, ¿cierto? Son diputados elegidos. Fue justamente por este tapete de la Revolución Pingüina y la Revolución Universitaria que hubo, ¿cierto? En donde la gente misma lo empoderó y lo subió a la palestra y están sentados justamente en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿por qué yo quiero decir estas cosas? Lo que le quiero decir en el fondo a todos los televidentes que nos están mirando, que cuando las personas comienzan a organizarse, comienzan a ocurrir estas cosas, empiezan a haber cambios sociales, cambios profundos. Y los pingüinos claramente nos dieron una enseñanza muy grande. Nosotros de generaciones que ya estamos teniendo un poquito más de años, estamos un poco más letargados, pero esto nos ha dado fuerza. Lo digo en general. Siempre hay casos puntuales de personas que tienen 80, 90 años y siguen luchando con las botas puestas, como se dice. Pero el grueso de la población ha estado en estado de relajo. Ahora llegando un poquito más, abarcando un poco más el área tuya, que te está enfocando tú, David. Actualmente tú eres candidato a concejal por el Partido Progresista. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿por qué elegiste este partido y por qué no otro? ¿O por qué no uno antiguo? Pues si tú eres de izquierda, ¿por qué no eres, por ejemplo, del Partido Radical? ¿O por qué no eres PPD? ¿Por qué quisiste entrar por el Partido Progresista? Mira, muy buena pregunta. Voy a resumirlo yo creo que en 2 puntos esenciales. Lo primero es el lineamiento político que propone el Partido Progresista. Más allá de sus rostros, más allá de lo nuevo o de lo, no sé, de lo joven, por así decirlo, del partido, el Partido Progresista tiene una convicción social muy clara. Y esa es importantísima. ¿Por qué? Porque a mí siempre me llamó mucho la atención el tema de trabajar con la gente directamente. No de trabajar a puertas cerradas para un beneficio para la gente. No es lo mismo trabajar para la gente a puertas cerradas que trabajar para la gente con la gente. La realidad es los políticos no conocemos
o no conocen la realidad universal. Nosotros tenemos que ir aprendiendo de la gente, buscando solución con la gente para enfrentar sus realidades desde el punto de vista de lo vivido. Como nosotros no vivimos esas realidades, no podemos enclaustrarnos entre cuatro paredes para conversar y buscar una solución. No conocemos la realidad, por ende tampoco conocemos la respuesta. Y eso es lo principal, eso es lo que a mí me motivó a acercarme al partido, porque veo en el partido una convicción que muchos dicen, ¿verdad? Porque muchos, como se dice vulgarmente, se golpean el pecho con la palabra con la palabra cercanía, con la palabra transparencia, y al hacer eso ya parece chiste que se ocupe esa palabra en política. Uno dice transparencia y es como que al tiro buscan dónde dejaste las boletas o con qué empresa estás vinculado, y también hay políticos que no pertenecen a ese rubro. Y esos políticos que no pertenecen y que día a día están luchando para que las cosas se hagan de forma concreta y en un bien común, son precisamente, creo yo, los políticos que necesitamos hoy en día en los cargos públicos. ¿Por qué mi candidatura? Básicamente por lo mismo, porque me cansé. Muchos me dicen, oye, pero es que no te cansáis de la política. Sí, yo también me cansé de los políticos ladrones, de los diputados que están investigados por fraude, del caso Cabal, del caso Penta, del Soquimich. Estamos todos cansados de eso. Y el político nuevo es la opción para que eso no se repita, porque el político nuevo viene de una generación aburrida, de una generación desgastada, de una generación que necesita saber que detrás de un joven político, que detrás de un joven con ambición o con la visión de cambiar las cosas, más que promesas hay convicciones, y eso es lo que yo quiero entregar en mi campaña. Mira David, estoy muy contento de haber escogido el Partido Progresista. Me imagino que te atrae mucho por ser rupturista, porque Marco Enrique fue un hombre rupturista, fue una de las primeras voces disidentes que, o sea, había muchas voces anteriores, pero no eran tan fuertes y no tenían, me refiero a la vitrina que tuvo Marco Enrique, en donde claramente en el año 2009, todavía lo recuerdo yo, él dijo claramente educación pública, gratuita y de calidad. Sí. Y también fue uno de los que habló de la Asamblea Constituyente con toda su fuerza. Cuando él hablaba de la Asamblea Constituyente, mucha gente decía que él era un loco, que era una locura, que estaba fuera de foco, pero sin embargo ahora estamos en el año 2016 y se habla con mucha fuerza. Sí, de hecho yo he hablado con gente del Partido Comunista, gente del Partido Humanista, gente del Partido Liberal, y muchos en general del centro izquierda, sobre todo, en donde están por la Asamblea Constituyente. Mi pregunta es la siguiente: sé que el 2009 no votaste por Marco porque eres menor de edad y no podías votar aunque tuvierais la gana, pero en la segunda presidencial votaste por Marco. Sí, voté por Marco, yo lo he dicho siempre. Reitero lo que dije, o sea, necesitamos gente joven en todos los cargos públicos, ¿ya? ¿Por qué siempre se ocupa mucho el necesitamos? Yo voy a decir por qué. Porque la contingencia, el día a día, no permite que la gente con, no sé, de trayectoria política vaya a la vanguardia. Las necesidades juveniles, partamos desde ese punto de vista, son otras. O sea, no podemos... a mí me llama mucho la atención los sistemas políticos de otros países, ¿ah? Y en ese aspecto, por ejemplo, quiero recalcar algo que pasa en el gobierno de Canadá. Sus ministros son especialistas en el área que dirigen y son lo mejor de lo mejor del país. La crème de la crème. La crème de la crème, como se dice. No sé, o sea, partamos desde el punto de vista de que el ministro de Transporte podría ser astronauta. Es gente que conoce muy bien el rubro, ¿ya? Porque lo ha trabajado, porque lo ha vivido o porque lo ha estudiado, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Podemos tener un encargado de cultura, o sea, perdón, partamos por el encargado de, no sé, de nuestro municipio, Melipilla Joven, o el municipio de Juventud, el área de juventud del municipio, que tenga 50 años, que tenga 60, que tenga 49 años. No podemos,
¿Por qué no podemos? Porque él no conoce la realidad del joven, no conoce la ambición del joven, no conoce lo que quiere el joven. Y si alguien de ellos te dice, es que lo que pasa es que yo leo mucho, porque esas son las respuestas de ellos, tengo 7 libros. O me informo muy bien con mis nietos, y tú le puedes decir, sí, pero tú no te pones a jugar a la pelota con nosotros. Claro, o sea, él no tiene que salir a la calle. Él no cruza las poblaciones donde muchos jóvenes de mi edad hoy en día están sumidos en la droga, donde muchos jóvenes de mi población hace 2-3 días atrás desafortunadamente balearon a un joven en la población donde yo vivo. O sea, como resumiendo un poquito tu idea, en el fondo tú crees más en el político de terreno que se mete de la sabiduría de experiencia que de la sabiduría solamente de la cabeza, de que el compadre pesca un libro, a ver cómo son los jóvenes de 20 años, pescan un libro y lo leen nomás. Claro, o sea, yo con esto no estoy, y sintonizando con lo que tú estabas hablando un poco, no estoy dejando de lado el tema de leer, porque es importante, la lectura es muy importante, de potencia, pero es mucho más importante que el leer muchos libros, el acercarse, el compartir, el estar juntos con la persona. Eso es fundamental, el estar. Entender a la juventud no se soluciona leyendo Juventud en Éxtasis en ninguno de sus 2 tomos. O sea, el problema es más profundo. La cercanía de un político tiene que ser más real. Más real, claramente, respaldo lo que tú decías. O sea, si la realidad la acercamos con los estudios, con las estadísticas, con el respaldo académico, tenemos una funcionalidad casi completa. Pero si solamente nuestra realidad se asemeja a lo que dicen las revistas y los medios de comunicación, no vamos a tener un avance próspero. Ahora, para que la gente igual te conozca, hemos hablado un poquito de Marco, hemos hablado de ti, del Partido Progresista. ¿Qué político actual, que no sea chileno, para que la gente igual te conozca un poquito en la ideología, en el ambiente que tú te mueves político, qué político de otro país tú sientes alguna admiración? ¿Por su estilo de política? ¿Por su manera de ver la política? ¿Algún nombre que venga a tu mente? Sí, yo creo que hay varias. Tendríamos que hacer como una especie de combinación, por así decirlo. Bueno, principalmente el señor don José Mujica, ¿no? El expresidente de Uruguay. Con todo respeto a mis televidentes. Me van a disculpar, pero considero que él cumple con los requisitos de un trabajador social. Por otro lado, tenemos también la valentía para enfrentarse a las dificultades, que también admiro mucho de Maduro. Maduro. Sí, Maduro tiene una valentía muy... Y todo en contra. Claro, él tiene todo en contra y aún así sigue luchando por lo que él cree justo. Y eso lo rescato. Ahora, como análisis sobre Mujica, quiero que sepan todos los televidentes que él hizo la campaña más pobre, escúchenme bien, más pobre de Uruguay. Y salió elegido presidente, como análisis. Entonces la plata no lo es todo en política. No lo es todo. Yo creo que tenemos que hoy en día evaluar eso. O sea, porque un candidato tenga, no sé, la mitad de Melipilla estampado en afiches, en carteles, en papelógrafos, no significa que sea el candidato que va a hacer el cambio. Y no significa que sea el mejor. Claro, y no significa que sea el mejor. O sea, hoy en día tenemos candidatos, por ejemplo, lo digo en mi caso, la campaña que se viene a futuro económicamente no va a tener nivel de competencia con la campaña que pueda hacer Javier Ramírez o, no sé, los concejales o alcaldes o candidatos a alcalde de los partidos tradicionales. Ahora, redondeando un poquito la idea, David, hemos conocido un poquito tu orientación política. ¿Algún mensaje final? ¿Te quedan 10 segundos para hablarle a los televidentes? Sí, bueno, el mensaje final yo creo que tendría que ser uno solo. Yo creo que hay que buscar en estas elecciones no la popularidad del candidato, no la cantidad de promesas del candidato. Yo creo que lo que hay que potenciar hoy es la convicción, la realidad. Ya pues, señores televidentes, seguiremos con otro programa, Creciendo Juntos. Se despide Marcelo Roa. Que le vaya muy bien a todos.